Buenas noches. Comenzamos con semana 3, el módulo 4. Semana 3, unidad 2, una mirada al mundo a través de la literatura. Semanas un tanto difíciles porque hay bastante lectura, yo lo sé. Antes que nada, gracias por enviar sus actividades a todos. Yo sé que les están costando bastante trabajo, pero hay que seguirse esforzando. Yo sé que hay quienes no están acostumbrados a la lectura, hay quienes un poco más, hay quienes un poco menos. Por favor, no, no se entristezcan si les pongo baja calificación o si no alcanzaron 100. Es uno de los procesos de aprendizaje. Todos aprendemos a distinto ritmo y cada uno irá comprendiendo a distinto ritmo. Por eso mismo les pido, hay que esforzarse más, hay que esmerarse mucho más. Si no se está acostumbrado uno a leer, hay que acostumbrarnos. Por ejemplo, si ustedes no acostumbraban leer, temo decirles que durante estos 23 módulos de su prepa deberán leer. Y yo sé que esto es lo que más está costando para ustedes en este momento, ya que precisamente las actividades no se repiten en comparación de otras generaciones. En esta semana 3 de módulo 4 en otras generaciones tocaba el tema de El Llano en Llamas de Juan Rulfo. En esta semana no, en esta generación ya no, y esto se hace precisamente para que los estudiantes no copien, porque tienen que leer. Por favor, les pido, los exhorto a que lean. Es algo fundamental. Al estudiar tienen que acostumbrarse a esta disciplina de la lectura, por favor. En un instante les explico las actividades. Si desean subir calificación, me dicen qué actividad quieren mejorar, tomando en cuenta la retroalimentación que les hice. Por favor, algo importante, si me van a enviar alguna actividad para que les revise el bosquejo, que me la envíen a mi correo de Gmail, a Hotmail, no, porque no la voy a ver, no va a aparecer. Tengo tantos filtros en esta cuenta porque me llega mucho spam, muchísimo, y si no tengo el remitente no me va a llegar a la bandeja de entrada. Es muy probable que se elimine el correo, así que por favor, si quieren enviarme alguna actividad o quieran preguntarme, si tienen dudas, a mi correo de Gmail, por favor, absent.palenka@gmail.com. Bien, ¿qué sucedió en esta semana que pasó? Semana 2. En cuanto a las actividades, ciertamente, como les comentaba la semana anterior, hubo complejidad en estos textos. Precisamente, sí, yo estuve revisando. Por una parte, en foro de clase, eh, leer se estuvo hablando acerca de estas dos conferencias de Taibo, perdón, y de Dolmenech. Eh, Muchos estudiantes exhortaban a la lectura. A algunos me di cuenta también de lo que sus aportaciones en foro de debate, y algunos estudiantes comentaban que no están acostumbrados a leer. Ahí hay un serio problema, porque si no estamos acostumbrados a leer no vamos a aprobar. Es un serio problema. Sí, esto yo lo noté precisamente en la actividad de teatro. ¿Por qué? Les explicaré.
Si un estudiante no está acostumbrado a leer y de repente se le presenta un texto sugestivo, subversivo, sugerente, que está mareando con un lenguaje maravilloso, con una retórica fascinante, es evidente que se va a ir por esa vertiente. Eso es evidente si no se tiene el hábito de la lectura. eh, es evidente que nos van a marear, no solo un texto así, sino en la calle. Eh, Como en este caso de los partidos políticos, no sé, alguna secta, no sé, algún grupo paramilitar, no lo sé, que quizá nos aborden en la calle, les extienden un folleto, un díptico, mira, te invitamos aquí, oh, maravilloso, maravilloso, esto es maravilloso. Eso sucede regularmente para quienes no están acostumbrados a leer. Para quienes estamos acostumbrados a hacerlo, es muy difícil de que nos puedan contagiar, porque esa es la palabra, contagiar ideas torcidas, sugestivas, subversivas, ideas basura también, y porque no todo texto o es ético o es moralista, o no todo texto nos va a aportar algo. Eh, Hay textos de cualquier temática, y no me estoy refiriendo solo a libros, revistas, eh, dípticos, etcétera, etcétera. Las canciones también son un tipo de texto. O sea, también lo que está narrando el cantante, solista o la banda, también es una letra, también nos puede sugestionar, claro, así es. Entonces, en esta actividad de teatro, algo que noté es de que si hubiera sido las circunstancias, la situación, eh, quizá, muy probablemente, bastantes estudiantes hubieran sido eh, convertidos, convertidos o convencidos por este texto. Claro, si no se tiene experiencia previa eh, al estar leyendo, al descifrar símbolos, al encontrar ideas, al encontrar todo esto, es evidente que nos van a confundir, no solo a convencer, a contagiar, sino también a confundir. Eh, claro, yo no estoy diciendo, no los estoy regañando, cada quien tiene su perspectiva, se le llama su subjetividad, claro. Eh, pero este es un apoyo, no solo académicamente, sino en la vida, de que antes de hablar debemos analizar, eso es primordial, debemos analizar, de que de lo contrario, si solamente somos reaccionarios y no pensamos lo que vamos a hacer, hay un grave conflicto. Entonces, sí noté que hubo ciertos problemas en la comprensión de lectura, principalmente en esta obra de teatro, en la adaptación. Hubo estudiantes que me pusieron en sus trabajos hasta 6 personajes. Hay quienes me pusieron que cada una de las actrices era un personaje distinto. Hay uno que otro estudiante que me puso por ahí que dentro de los personajes estaba el abogado, el perito, la familia de Ulrike, los hijos, el marido, los amigos. Esto no es cierto, eso no se lee en la obra de teatro. Cuando aparezcan los personajes interactuando con el personaje principal, entonces sí son personajes. De lo contrario, solamente son recuerdos. Entonces, si el lector es novel, si está comenzando, precisamente, reitero, está este problema. Si no estamos acostumbrados a la lectura, nos va a ser más difícil entender un texto de la temática que sea.
También algo que veía que se repetía mucho en foro de clase la semana pasada era que había estudiantes que reiteraban que la lectura nos exhorta a ahondar en nuestra imaginación. No necesariamente, a menos de que sea narrativa, que sea novela, cuento o poesía, porque por ejemplo un texto de matemáticas, de cálculo infinitesimal, no va a hacer volar mi imaginación, no. O un texto de física cuántica tampoco me va a hacer volar mi imaginación. O un texto sobre biología molecular tampoco va a hacer volar mi imaginación. Por eso mismo tenemos que comprender la magnitud de todo esto. Si no estamos acostumbrados a leer, no sabemos qué tipo de textos hay. Y lo estamos refiriendo solo a novelas o cuentos. No, y no es así. Entonces, hay bastante ambigüedad si estamos leyendo solo bajo ciertos criterios. Pueden ser según la educación que hemos recibido tanto en la familia como en la primaria, secundaria, el lugar donde vivimos, todo este contexto socioeconómico, geográfico. Por eso mismo les pedía, investiguen, por favor, investiguen. En módulo 3 ustedes estuvieron viendo al hacer esta comparación, recrear el fenómeno, un fenómeno creado en su localidad, en su ciudad, etcétera, ya sea una inundación, no sé, algún terremoto, etcétera. Por eso mismo debían leer y comparar un texto con otro para ver qué tanto era verdad y qué tanto era mentira. Esto deben hacerlo precisamente aquí y no solo en módulo 4 sino los siguientes. No, ustedes van a pasar, no se preocupen, van a probar, pero deben hacer las cosas bien y deben leer, es lo importante. Es completamente, total y absolutamente obligatorio que deben leer, por favor. Eh, ¿Qué vamos a ver en esta semana? Foro de clase, ideas sociales y políticas en Tropa Vieja. Voy para allá. Foro de debate, literatura y sociedad. ¿Cuál es la interacción entre el autor y el contexto que lo rodea? Precisamente lo que les estoy explicando. Si el escritor está escribiendo en Moscú o en San Petersburgo, en Rusia, bajo cierta precariedad, bajo el influjo de quizá del vodka, probablemente escriba como Dostoyevsky, Crimen y Castigo, o si estaba, si el escritor siglo XVIII, siglo XIX está en Francia o en Alemania, bajo las circunstancias recreadas muy similarmente, pero el contexto ya no es Rusia, ya no es, sino es Alemania. Supongamos las cuitas del joven Werther de Goethe, o Mary Shelley con Frankenstein, no lo sé. Cada una se adecua al contexto. Precisamente, reitero, hay que investigar por qué escribieron eso, por qué no lo escribieron. Hay cambios, claro, eh, notables de un escritor a otro. Puede ser quizá la edad, puede ser contexto económico, social, geográfico, de género. No necesariamente hay mucha diferencia. Por ejemplo, Mary Shelley con Frankenstein era mujer, escribió personajes masculinos, o puede haber, o viceversa, escritores masculinos que escriben personajes femeninos. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo escribir personajes masculinos, femeninos, puedo escribir eh, niños, personas de la tercera edad, etcétera, etcétera, porque ya tengo precisamente todos estos recursos estilísticos. Entonces, continuamos. Las actividades integradoras. Análisis de un texto literario.
¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a leer por lo menos los dos primeros capítulos de Tropa Vieja. Vienen el archivo para descargar, así como van a descargar también una tabla. Es bastante sencillo. Posteriormente la actividad 2, reseña de un texto literario. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nuevamente vamos a retomar el texto de Tropa Vieja, así como la otra actividad y como el foro de clase. Y aquí vamos a hacer 3 hojas. Por eso les comentaba en las otras sesiones, tanto en mis mensajes a plataforma, que deben hacer las actividades bien, y si tienen dudas me las deben hacer llegar, por favor. Se puede expandir el texto, sí, de preferencia que lo pongan en 1.5, así se expande, y en vez si va a ser media página, y es quizá una página o página y media, por eso les sugiero 1.5 interlineado. El tamaño puede ser, regularmente yo escribo o 12 o 13 tamaño de fuente, pero no pueden estar intercalando 15, 25, 78 y luego 11 en el mismo renglón. No, por favor, porque esto demerita la seriedad del documento. Tropa Vieja. El autor pues era precisamente revolucionario, se recreó en todo este contexto. Francisco L. Urquizo, que era general, etcétera, etcétera, estuvo en estas andanzas de la Revolución Mexicana. ¿De qué trata Tropa Vieja? Es importante que sepan de qué trata, por eso deben leer al menos esos dos capítulos, al menos hasta la página 33, al menos. Menos no, porque no van a saber escribir, llenar los contextos socioeconómico, cultural, sociológico, psicológico o filosófico, como está pidiendo el foro de clase o esta reseña. Entonces, Tropa Vieja, ¿de qué habla? Dos personas pueden comenzar a leer, dos personas que se encuentran en un ambiente revolucionario. El mismo contexto nos está conllevando a todo ello. Esperidión Cifuentes y su compadre se ponen a emborracharse. Están hablando de que el compadre que hace su chicharrón y que mataba los domingos acá su puerquito, etcétera, etcétera. Se emborrachan, luego se ponen locos, golpean a un juez y mandan a Esperidión 5 años al ejército, obligatoriamente, o lo matan. Y en este contexto comenzamos a ver todo a lo que conlleva. Esperidión lo llevan en tren, lo llevan amarrado de las manos, primero amarrado por detrás y luego por delante para que se pueda subir en el tren. Lo agarran a cinturonazos, le sueltan machetazos, comienza a hablar de que su mamá le hace esta encomienda, su comidita, que lo lleva debajo del morral, perdón, dentro del morral, debajo del hombro. Lleva algunos reales, es más o menos en el tiempo de Porfirio Díaz. Comienza a hablar a Espiridión de que van detrás de él con los caballos, delante, él va con las manos amarradas, va atravesando tierra blanca, tierra roja, tierra amarilla. ¿Qué es todo esto? Está atravesando el desierto. La tierra roja es fósforo, tierra blanca pues son las dunas. Por eso mismo deben ver todo el contexto. Los reales dejaron de existir hasta 1897, más o menos.
También vemos este cacicazgo que había dentro del contexto. Los españoles aún seguían gobernando a los mexicanos. En el momento en que lo agarran a cinturonazos, que es el cinturón, autoridad, así como las botas, el cinturón, quizá la barba también, o el bastón, son símbolos de autoridad. En el momento en que se agarran a cinturonazos a Cifuentes, que están demostrando aquí que una autoridad superior a él, en este caso los caciques, los gendarmes o el ejército, son superiores a él y él debe callarse. Aquí ya comienza uno de los factores que pueden enunciar en foro de clase. Entonces, ¿qué más estamos viendo? Son tratados como esclavos, aún tienen su ropita así muy humildes, calzones de manta, eh, las palabras con las que se expresan: Ancina, señor, mesmamente. Estas palabras eran muy recurrentes en ese periodo. Eh, Explica Espiridión que el mismo Hidalgo no pudo erradicar a todos los españoles, y estamos viendo aquí donde comienza a entrar esta historia. Si están hablando de machetes, están hablando de tren, están hablando de una pobreza extrema a través del desierto, llevan hacia Monterrey. Como en qué año se imaginan que es esto? Eh, ¿Por qué lo escribió el autor? Todo esto. Les pido que si tienen dudas me las hagan saber. En un instante les voy a poner los ejemplos, pero por lo mismo deben desmenuzar todo lo que van haciendo. Precisamente como les explicaba la semana anterior en la sesión síncrona, el contexto, todo lo que está alrededor. Como en qué periodos había caballos en las calles. No se está hablando de carros, si notan, no se está hablando de carros. Tampoco está hablando nada de tecnología. Se está hablando de un periodo donde había haciendas, donde las personas eran muy humildes, sencillas, no sabían escribir. El mismo Espiridión, cuando llega con las otras personas y le dicen firma, pues ¿qué voy a firmar? Pues que firmes, no, eso no te importa. No, pues no sé leer, o si sé no te voy a firmar nada. Autoritarismo, todo eso. Y por lo mismo deben revisar todo el contexto que están leyendo, precisamente como en esta actividad de teatro. Quizá no seduzca el contexto, quizá no seduzca el sentimentalismo. Todo esto nos va a conllevar a tener una postura. Es precisamente lo que les hablaba hace unos instantes, que nos va a conllevar, nos va a seducir para que simpaticemos con cierta causa. El escritor de Tropa Vieja, pues como les comentaba, era militar. Considero que escribía muy bien para su tiempo. Pudiera ser que inclusive algún letrado le ayudase, porque no todo militar sabe escribir muy bien. Había bastantes profesores franceses en ese entonces, algunos alemanes. No había muchos letrados mexicanos, entonces tenemos que ir viendo todo esto, toda la lectura, cómo se va bailando. Y entonces vayamos a los ejemplos. Bueno, este es el texto que trabajaremos esta semana. Tropa Vieja de Urquizo. En lo personal no me agradó esta lectura, ya lo leí. No me identifiqué con los personajes, con la temática. En lo personal no me gustó nada.
muestra un México con el que no me estoy identificando. El autor fue escribiendo esto a finales de los 30, para cuando ya se encontraba ya había pasado la primera y estaba en pleno la Segunda Guerra Mundial, pero este texto hace alusión a la Revolución Mexicana décadas antes de todo eso. Vaya, es su estilo, así lo decidió, pues adelante. Por otro lado, eh, sí, tuvo los recursos estilísticos. Sin embargo, no me agradó precisamente cómo abordó la temática. Es muy similar a El Llano en Llamas de Juan Rulfo. Este texto tampoco me gustó, menos aún que el de Juan Rulfo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Tenemos dos actividades: análisis de un texto literario y reseña de un texto literario. Ambas son del mismo texto, por lo que deben leer, por favor. Antes de explicarles esto, les hablaré de lo que también de algo que me encontré. Dos estudiantes extrajeron párrafos de esta página, después la leí y me pareció interesante. Cartelera teatral de México y la obra que ustedes leyeron. Comienzan a explicar lo que es la obra de teatro. Precisamente, eh, sin embargo, aunque la idea clave es genial, resulta demasiado izquierdista para funcionar, y por partes gana la pretensión ante la neutralidad. Esto es lo que precisamente les comentaba. Una cosa es el autor, otra cosa es quien está viviendo, experimentando todo eso en la vida, y otra cosa es el personaje que narra, y quizá otra cosa es además los recursos estilísticos de los que se está valiendo el escritor. Aunque sería más grato que en realidad esto hubiera pasado, pues conforme el texto avanza se torna obsoleto gracias a sus quejas sobre el sistema, sin ahondar en las partes que propone de origen la mujer y sociedad. Es exactamente lo que les comentaba en la sesión anterior. Es muy distinto. La Ulrika Meinhof, que comenzó como periodista, se volvió ultra extremista, y el escritor dejó de lado esto, lo escribió y ahondó en cosas que no tenía siquiera pensado hablar. Por una parte se plantea un personaje complejo en el cual se puede explorar netamente la psicología que carga tras sus vivencias fatalistas. Este ser femenino ha cometido acciones en su pasado de las cuales no se arrepiente en absoluto. O sea, no se está arrepintiendo de haber explotado bombas por aquí y por acá y de haber lastimado también a personas. O sea, es precisamente lo que les comentaba. Tienen que leer bien, porque el escritor va a querer hacer lo que él quiere que ustedes hagan. Vamos para allá. En este caso, eh, Tropa Vieja, por ejemplo. ¿Qué encontramos aquí? ¿Cuál es los patrones que se repiten, el contexto socioeconómico, cultural, geográfico, etcétera? Por ejemplo, ya de noche y con más tragos y acostados, que es precisamente lo que hablaba Paz. Se vale, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí comienza a hablar exactamente de lo que hablaba Paz en este extracto del Laberinto de la Soledad que ustedes leyeron. ¿Qué dice acá abajo? No tiene tierra la mata, ni barranco el paderón, ni chiches tenía la rata, con que se creía el ratón. ¿Qué es todo esto? No tiene tierra la mata, o sea, es estéril. Es estéril. La tierra donde está el maguey o la penca, no lo sé, pero es estéril, no tiene tierra, o sea, no va a crecer ahí nada. No tiene barranco el paredón, así hablaban en ese entonces. No tiene barranco, que significa que todo es llano, todo está plano, es una altiplanicie, es desierto.
Entonces ya estamos viendo aquí esto, esto, esto. Por ejemplo, aquí es donde comienza el nudo. Agarré una piedra y le zorrajé un trancazo al mero juez. Aquí comienza el nudo. Eh, a partir de lo que hace Cifuentes, va a ser tratado como esclavo. ¿Por qué? Por esto, precisamente de lo que hablaba Paz, precisamente. O sea, nos está hablando de lo que retomaba Octavio Paz en el laberinto de la soledad, no solo en ese extracto, sino a lo largo de todo el texto. Sigamos acá. Usted tiene la culpa, yo, porque ¿para qué me dio tanto mezcal si ya me conoce? Incluso hay memes en Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera. ¿Para qué me invitan a su fiesta si ya saben cómo soy? O sea, si me invitan es porque saben que yo voy a vomitar, voy a poner hasta atrás, etcétera, etcétera. Entonces, vamos viendo todo lo que es el contexto cultural, socioeconómico. Eh, um, por ejemplo, ¿qué más? Fue en vano que rogáramos y suplicáramos a mi compadre y yo. El por tener que perder la comodidad de su negocio de carnicería y yo por perder mi libertad. Este es uno de los temas principales, tanto de la reseña como del análisis, los temas que hay, filosóficos, sociales, políticos, la libertad. La libertad a embriagarse, la libertad a existir, la libertad a saltar, la libertad a abrazar a su mamá, la libertad cualquiera, la libertad en sí misma. Eh, a lo mejor tiene cuentas con la justicia, con sus patrones anteriores. Aquí comienzan también los prejuicios y la corrupción, porque ya se está prejuzgando a la persona, como suele suceder en los juicios. Y eso no es solo en ese entonces, sino actualmente. Varios estudiantes en sus trabajos me escribieron que en ese entonces, eh, por ejemplo, en la actividad de Allan Poe o de Ulrike o de Octavio Paz, que había corrupción en ese entonces. Yo les argumenté que actualmente también hay. Esto no se va a quitar porque mientras existe el ser humano existirá la corrupción. Entonces, acá. ¿Qué es todo esto? Aquí estamos haciendo el análisis socioeconómico, sociocultural. Rebozo, rosario, velorio. No hay rebozos en Rusia, no hay rebozos en Hungría. Los rosarios como tal son guadalupanos, a menos de que sea tibetano, a menos de que sea budista, que no es esto, porque están hablando precisamente, entonces está hablando de catolicismo, está hablando de la religión judio-cristiana. ¿Qué es esto? También está hablando del infortunio, el determinismo. Aquí está hablando precisamente de estos aspectos filosóficos del determinismo. ¿Para qué hago algo si al final de cuentas voy a morir? Si lo haga o no lo haga, voy a morir. Entonces, pues a final de cuentas, precisamente como comentaba Paz en su texto, eh, todo es una burla, una mofa, una alegoría de la vida sobre la muerte. Si vamos a morir al menos juntos. Ujú. Todo esto pueden ir leyendo de mayúscula a punto o por párrafo, así lo van entendiendo más tranquilamente.
porque si lo leen completamente todo, se les va a dificultar, y así van así tomando sus anotaciones. Entonces, como les comentaba, ese texto no me gustó en lo personal, nada, nada de nada. Ya les expliqué, yo no me identifico en un horizonte, en un panorama donde no hay cultura, en un México eh, donde no hay libertad, en donde yo no soy libre, en donde yo no puedo tomar mis decisiones, en donde me amarran las manos. Yo no me identifiqué con la temática ni con los personajes, con ninguno. Entonces, vamos a esas actividades. Primero a la otra. Por favor, algo importante, les pido que realicen sus carátulas o que al menos pongan sus datos, por favor, porque hay estudiantes que no pusieron aquí nada, no pusieron su nombre acá tampoco, y esos archivos se quedan anónimos, no puedo ponerles calificación. Entonces, en base de lo que les estuve explicando hace unos instantes, ¿qué ideas filosóficas se expresan en la obra? Principalmente el desasosiego, la mofa de la vida ante la muerte, la belleza de ser libre, además de, aquí me exponen, ustedes aquí me escriben lo que además encontraron. ¿Qué ideas sociales destacan? No sé, puede ser eh, eh, etcétera. No sé, ustedes aquí me lo escriben. ¿Cuál es la corriente literaria del autor? Si ustedes decidieron que es Revolución Francesa, me ponen Revolución Francesa. Si ustedes encontraron que es Revolución Industrial, me ponen Revolución Industrial. Si ustedes encontraron que es poesía, me lo ponen, pero me explican por qué. Ya que considero me ponen aquí si fue poesía o si fue si es novela o cuento, no lo sé, pero aquí me, me lo ponen, por favor. Revisen todo lo que escriban antes de enviarlo, por favor. ¿Qué ideas políticas encuentras en la obra? Yo encontré de izquierda, conservadurismo, además de, no sé, marxismo, no sé, capitalismo, hay nociones de socialismo, algo de comunismo, según lo que ustedes hayan leído y entendido, por favor. Contexto histórico del autor. ¿Qué sucedió cuando el autor escribió la obra literaria? El autor vivió como militar en los tiempos en los que se desarrollaba sus textos, por lo que puede apreciarse su influencia de su experiencia en su obra. Ciertamente el autor por lo que, como les comentaba, esto lo escribió no exactamente en la revolución, él vivió sí en esos tiempos, pero no lo escribió en ese entonces. Entonces aquí me van a escribir todo esto, por favor, me ponen las fuentes. Esto lo van a hacer en base a lo que les estuve explicando, como les comentaba, de desde la mayúscula hasta el punto. Si notan, no todo está en mayúscula, no se comienza con minúscula, jamás se comienza con minúscula, jamás. Eh, Vayamos a la otra actividad. Nuevamente, la carátula, tropa vieja. Esto yo lo escribí según mi perspectiva. Ustedes escriben según lo que entendieron, por favor. Entonces, autor de diversos textos referentes a la Revolución Mexicana, nos muestra en este texto la perspectiva de un simplón que es puesto a prueba y convertido en soldado a la fuerza. Quizá la frase suena a título de película de comedia, pero no lo es. En sentido estricto, esto es el esto
esto es esto, en sentido estricto. Esto es esto. Sí, suena como a título de película de comedia, no sé, de Rafael Inclán o no sé, pero en sentido estricto esto es el texto, esto. O no sé si quieren de Adam Sandler o de Ben Stiller, pero esto es en sentido estricto el texto. El texto habla de Espiridión Fuentes, una persona sencilla y humilde en tiempos de la revolución. Este personaje pintoresco se emborracha una ocasión junto con su compadre, pero la borrachera no termina bien ya que pierde el control y agreden accidentalmente. Esto es también de lo que hablaba Octavio Paz. Todos son accidentes bajo el alcohol, sin embargo no son accidentes porque lo hicieron con su propia decisión. Esto también puede verse como una crítica social o sátira, ya que la sociedad en ese tiempo se mofaba de las casas solventes y corruptas que asolaban México, y agredir a alguien así simbolizaba que no se estaban contentos con esas castas acomodadas. Pues bien, Cifuentes narra el dolor no solo suyo, sino de su compadre y de su propia madre al saber que se lo llevarán bajo custodia al norte. La madre dando su comida en un morral es un simbolismo muy representativo del cariño y separación del lecho materno. Aquí ya va otro tema que pueden poner acá, precisamente. La madre sigue alimentando, sigue dándole todo su amor a su hijo. Esto es algo muy constante en la obra. No se muestran en texto personas con aspiraciones intelectuales, si lo notan, eso no aparece aquí, no aparece en ningún momento. Eh, Solo prepotencia y fascismo por parte de los poderosos. El mismo hecho de que azoten con el cinto a las personas. Aquí ya va, aquí ya va otro. Implica autoritarismo y totalitarismo, además de que exhibe que las personas tenían un problema al haber tomado muy en serio la figura paterna. O sea, por el hecho de que los gendarmes, que los soldados sean autoritaristas, es que precisamente tuvieron esa figura, psicoanalíticamente tuvieron esa figura muy presente en su inconsciente de la figura, el simbolismo del autoritarismo del padre. Psicoanalíticamente hablando, ya que ellos hacían las veces de señor autosuficiente, como lo es un padre, y no había voz que debía cuestionarles, como se le hace a un padre. O sea, todo esto ya lo van encontrando acá, ya tienen más material que poner. El contexto sociocultural muestra una sociedad desprotegida, carente de justicia, de bienes materiales, de sustento económico, en los que les comentaba marxismo, leninismo. Eh, el hecho de que los personajes se muestren que no saben leer o escribir, además de un panorama árido, refleja no solo una sociedad estéril de conocimiento, sino austera colectivamente como individualmente. Los mismos individuos no sabían cómo hacer frente a lo que desconocían, excepto por medio de la violencia. Otro tema. La única alegría que podía alejarlos de ese proceso austero y real era el mismo alcohol, precisamente como comenta Paz. O sea, la fiesta, nuevamente. Que podía alejarlos de ese proceso austero y real era el mismo alcohol, que es mostrado varias ocasiones como el vehículo para canalizar esa vida y realidad cruel, convirtiéndola en algo llevadero y aceptable, al menos mientras durase el alcohol, claro está. En el texto podemos encontrar ya ciertamente de la Revolución Mexicana, contadas desde la perspectiva de Cifuentes bajo el trazo de Urquizo. Temas como la explotación, esclavitud, cacicazgo, latifundismo, corrupción, imposición, son algunos de los que encontramos en el texto. Aquí ya tienen más material para escribir en todo esto y para escribir en la otra actividad. Aquí van teniendo más material. Hay diversas acotaciones respecto al periodo, ya sea Madero, Hidalgo, Porfirio Díaz, Imperio Español y el uso habitual de reales, moneda acuñada hasta 1897, que muestran un país hundido en la depresión económica, subyugado por minorías con influencias gubernamentales. Es precisamente lo que les comentaba,
Lo de entonces sigue perpetuándose actualmente porque mientras existe el ser humano existirá subjetividad. Vamos hacia allá. ¿Qué subjetividad? Lo que yo veo desde una perspectiva, la otra persona lo está viendo desde otra. Mientras esta mujer está viendo aquí al gatito como su mascota para cuidarla y abrazarla, acá la otra persona está viendo al gato como el cuidador para que mate a los ratones. O sea, esta es la subjetividad, ver desde distintas perspectivas lo mismo. Entonces, aquí podemos ver este rinoceronte está pintando su entorno, su panorama, pero está viendo el cuerno que jamás se va a quitar, es el mismo cuerno con el que está pintando. El cuerno no está acá, sino en sí mismo. Esto es subjetividad, exactamente lo mismo. Y esto es lo que desarrolla el escritor, precisamente. Eh, Tanto en esta actividad de Octavio Paz, como la obra de teatro, como de Tropa Vieja, hay subjetividad porque cada uno escribió según sus necesidades, según sus requerimientos. Un escritor se le puede encomendar distintos trabajos, claro, meramente intelectuales, debiera, no siempre, debiera. Algunas veces el escritor escribe por su cuenta para ya sea tener renombre o porque le atañe algún tema específicamente y quiere hablar de él, aunque también se dan los casos en que el escritor es contratado. Por ejemplo, aquí no sé, no se entiende, yo en lo personal no lo entiendo, no me gusta la manuscrita, y además si notan está todo encimadísimo, completamente encimado, y esto es algo que les pido que no hagan. Se vuelve muy difícil la lectura, por lo mismo deben poner párrafos. Aquí no encuentro dónde están las comas ni los puntos, está todo atiborrado. Quién sabe qué dice, pero por favor les pido que no hagan esto. Y por lo mismo hay escritores a los que se les paga para que ordenen las ideas de alguien más. Por ejemplo, aquí les puedo mostrar, también hay vacantes de escritores, claro. Publicar noticias y artículos de calidad acerca de finanzas, deportes, TV, entretenimiento, etcétera. Ustedes pueden ver en muchas ocasiones que si leen alguna revista, algún periódico deportivo o de nota roja, puede que sea el mismo autor o los mismos autores porque son contratados precisamente como freelancer, o sea, para de vez en cuando van a tener trabajo de esto y cuando lo hay pues les pagan por lo que escriban, así como a destajo, como a un tablarroquero, como un albañil, etcétera, etcétera. Entonces puede haber escritores que ciertamente escriben sobre moda o sobre mecánica, o pueden escribir sobre animales, o pueden escribir sobre racismo, siendo que no conocen el tema. Ustedes lo pueden ver muchas veces. Los exhorto nuevamente que sigan leyendo, que lean todo lo que se encuentran, todo. Solo así podrán corroborar, cotejar lo que les estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, el escritor es el encargado de hacer esto. Y como les comentaba hace rato, si el escritor quiere conmover, si el escritor quiere conmover, es lo que le están pagando. ¿Qué dice el gansito? Recuérdame, o sea, tengo mucho azúcar, no me importa, pero no te olvides comprarme derecho ya casi cuando vayas a comprar, cuando vayas a pagar en las cajas de Aurrera. Es lo que está diciendo, en sentido estricto de lo que está diciendo. Adidas, imposible es nada. Vuelvo a lo mismo, el escritor es el encargado de hacer todo esto. Los puede conmover, los puede hacer enojar mucho, los puede enfurecer,
pueden tomar una revista de moda, pueden tomar el TV Notas, pueden leer mecánica popular, y es esto precisamente, los va a mover el escritor. Si el escritor está equivocado, va a hacer que nosotros nos equivoquemos también. Por eso mismo les pido, reitero, lean, por favor, lean. Como les comentaba hace unos instantes, si no estamos acostumbrados a leer, vamos a creer todo lo que nos llegue y que sea sugestivo, que sea subversivo, precisamente porque el escritor se le está encomendando esto. Entonces, un libro que les recomiendo y que uno de sus compañeros sugirió la semana pasada en foro de debate, Un Mundo Feliz. ¿De qué trata este libro? Es excelente. En lo personal es uno de mis libros favoritos. Es un libro futurista en que la sociedad se ha torcido a sí misma. Ya no hay prejuicios como los conocemos actualmente, prejuicios doble moral, sino no que, por ejemplo, tener relaciones sexuales o ver a alguien falleciendo es algo completamente natural. En el texto aparecen los niños jugando, saltando, corriendo mientras una persona está falleciendo, y pues se ve como algo normal. En este texto de Mundo Feliz de Huxley, la sociedad está disipada, está dividida según cómo haya nacido, es el empleo que tendrán de por vida. Están los alfa, los beta, los gamma, etcétera. Se ha logrado revolucionar el mundo pese a haber suprimido la alegría, precisamente de lo que habla Octavio Paz. Todo esto se ha suprimido acá. No hay fiestas, no hay nada por qué celebrar. Las personas deben ingerir cada cierto tiempo una droga para no tener emociones, para no tener alegría, ni sufrimiento, ni tristeza, nada de nada. Es un panorama precisamente árido, como les explicaba acá. Les sugiero mucho este texto, les va a dar otra perspectiva del mundo y hacia dónde se dirige la sociedad. Por lo mismo de que el escritor se le encomienda hacer múltiples tareas de cualquier tema, hay autores que precisamente para conmover se les paga exclusivamente. No obstante, hay otros autores que no necesariamente son pagados, que no necesariamente son literatos y escriben, como es en este caso. Este es un asesino serial, al igual que este, y escribieron su libro. Están narrando cómo destazaron a veintitantas personas, cómo violaron a una niña de 4 años, etcétera, etcétera. Sí, yo sé que ustedes me pueden decir cómo es posible que esto se vende y muy bien, precisamente porque hay lectores a los que lograron conmover, precisamente como esto. Por eso mismo, tengan mucho cuidado con lo que leen, por favor, porque recordemos, el asesino de John Lennon, Chapman, leyó El Guardián sobre el Centeno. Hitler leyó las obras de Nietzsche, el filósofo alemán, y en esto quiso basar el superhombre nazi. Podemos ver a Hitler, pues, está acompañado de animalitos. ¿Dónde está? Era vegetariano. Durante su mandato prohibió el maltrato animal, la caza de animales era penada y creó una legislación ambiental. Ama y protegía a los animales. Podemos ver
Esto es precisamente lo que quiere el autor, escritor, conmovernos. Alguien que ama a los animales, como si alguien ama a los animales, ¿cómo puede ser tan malo? Un gran escritor no es aquel que tiene fama y millones de lectores, sino el que con sus palabras hace emocionar al lector. O sea, precisamente aquí la juventud alemana, Sieg Heil, Sieg Heil, están gritando por las calles, y cooperación voluntaria, precisamente para esto, para el pobre Hitler. Eso es precisamente lo que hace el escritor. Aquí vemos ya está convertida, contagiada la idea, y esto puede ser algo muy grave, precisamente como les comentaba en Mundo Feliz. Esto ya se suprimió en este texto, ya se suprimió. Ya no hay ideas, ya no hay emociones y ya no hay guerras. Entonces, no sé si habrán visto este capítulo, que les gustan los Simpsons, los movimentarios. Esto es precisamente un texto de un escritor. Y si el escritor logró convencernos, convertirnos, el problema ya no es del escritor, sino el problema es nuestro, que lo estamos siguiendo. Precisamente lo estamos siguiendo así. Y esto es un problema mayor. Por lo mismo les pido, lean de varias fuentes el mismo tema. No crean inmediatamente lo primero que les llegue a sus manos. Toman varias opiniones, varias perspectivas. De ahí la importancia de la lectura, porque mientras más leamos, más vamos a conocer, y no nos van a hacer esto precisamente como lo hacen a Homero Simpson. No sé si habrán visto esta película de Equilibrium. Es muy buena, es muy similar a Un Mundo Feliz. En esta película aparece Christian Bale como un clérigo en el sentido de juez, jurado, verdugo y ejecutor. En esta película, precisamente como Un Mundo Feliz, ustedes pueden ver, todo está blanco, como que precisamente aquí hay las connotaciones que muchos de ustedes hicieron en su trabajo. ¿Qué es esto? Todo este ambiente blanco, pulcritud, algo nibio, no hay emociones, no hay sentimientos, excepto de quien está hablando. En esta película, como en el libro de Un Mundo Feliz, está prohibido leer completamente, no se permite leer bajo ningún pretexto, y son perseguidos y asesinados quienes lean. Como en Un Mundo Feliz, en el libro, se persigue, se trata de erradicar a las personas que piensan por cuenta propia. Que estábamos hablando de acá, precisamente de precisamente subyugado por minorías con influencias gubernamentales. Si pensamos, nos van a perseguir. Aquí cabe precisamente la ambigüedad, la dualidad. Pensamos que algo bueno, algo malo, algo subversivo que estamos pensando, o que que estamos tratando de contagiar. En esta película, como en el libro les comentaba, como en el libro de Un Mundo Feliz, hay mucha similitud, así como la película de Matrix, con Keanu Reeves. Todo esto está escondido, el fonógrafo, la música, porque nada de esto está permitido. No se le permite a nadie pensar, sentir, emocionarse, porque puede suceder esto, precisamente, que las ideas son tergiversadas, y si son tergiversadas, se tuerce la sociedad y se puede destruir a sí misma. Así, exactamente así. Entonces, no son permitidos ni libros, ni el arte, nada de arte, nada, ni siquiera tener mascotas. Entonces, aquí reitero la necesidad de tener cuidado con lo que estamos leyendo, porque nos pueden convertir, nos pueden contagiar a algo que ni siquiera teníamos pensado ser o hacer. Se vuelve totalmente militarista, totalitarista. Ustedes lo pueden ver aquí, la autoridad
en este texto es lo mismo que les comentaba, contagiar la idea. Temas como la explotación, esclavitud, cacicazgo están presentes en estos textos. Lo que estamos viendo en esta obra de Tropa Vieja es básicamente estas imágenes. Esto. Eh, Podemos ver las personas muy humildes, sencillas, con ropa de manta, tomando su pulque. No tienen por qué vivir y tampoco por qué morir. Al final de cuentas no saben por qué existen, por qué fueron traídos a esta existencia, no lo saben. Y como no lo saben, pues hay que divertirse, como precisamente plantea Octavio Paz. Esto es de los tiempos en los que es desarrollado Tropa Vieja. Podemos ver al niño descalzo, y por eso mismo es que yo no me identifiqué con este libro. En lo personal no me gustó nada, nada de nada, porque quizá algunos de ustedes se logren identificar, algunos no, quizá algunos piensan revolucionariamente, otros no. eh, Ustedes me lo escriben acá, por favor, en sus trabajos. Y finalmente me pareció muy cómica esta imagen y se las quise poner, que dice: no, profesor, usted no puede detenerme ahora. Yo ya leí y me he vuelto muy poderoso, me he vuelto extremadamente poderoso porque ya leí. Y espero que ustedes también se vuelvan demasiado poderosos, estimados estudiantes, cuando lean. Lean, por favor. Ya sea que me digan esto, que se volvieron poderosos al haber leído al final de este módulo o en su módulo 23, pero espero que sí me lo digan. Y pues si tienen dudas me las hacen saber, por favor. Saludos cordiales.